La clase anterior nos quedamos con el tema de ácidos y bases. No sé si lo recuerdes, vamos a repasarlo un poquito. Puedes ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, recordemos un poquito del último tema que vimos. Nos quedamos con el tema de ácidos y bases. Recordemos que en el examen, principalmente lo que nos van a preguntar son las características de cada una de estas sustancias, ¿ok? Entonces, en el caso de los ácidos, a ver, espérame tantito. Ok. Entonces, en el caso de los ácidos, Cristian, las principales características de los ácidos que nos pueden preguntar, pues sería que tienen un sabor agrio, así como el limón, ¿ok? Recordemos también que en el caso de los ácidos, su pH siempre es menor a 7, ¿ok? Y también en el caso de los ácidos, nos van a preguntar sobre los tres indicadores principales que se utilizan para titulaciones, es decir, para poder identificar las concentraciones de los ácidos en presencia de bases o las concentraciones de bases en presencia de ácidos, ¿ok? Entonces, tenemos aquí los tres indicadores que nos sirven para identificar a los ácidos. El primero es el papel tornasol, ¿ok? El segundo es la fenoltaleína y el tercero es el naranja de metilo. Son los tres indicadores que generalmente nos preguntan en el examen. ¿Qué nos van a preguntar de ello? Pues nos preguntan a qué color viran o a qué color cambian en presencia de ácidos. ¿Okay? Entonces, el papel tornasol, que es el más común que puede venir en los exámenes, debemos de saber que cuando está en presencia de un ácido, ¿ok? Cambia a un color rojo. Rojo quiere decir peligro y los más peligrosos pues son los ácidos, ¿no? La fenoltaleína es otro indicador, ¿ok? Es un líquido que en presencia de los ácidos, pues no le pasa nada, no tiene ningún color en específico. Y el naranja de metilo es otro indicador que, como su nombre lo indica, es de color naranja, ¿ok? Y en presencia de un ácido, pues va a cambiar a un color rosa, ¿ok? Son los indicadores más comunes. Y en el caso de las bases, también vamos a tener ciertas características. En el caso de las bases, su sabor es amargo, ¿ok? Su pH siempre va a ser, o generalmente siempre es arriba de 7. Y en cuestión de de los indicadores, el papel tornasol ya no cambia a rojo, sino que ahora cambia a azul. La fenoltaleína, cuando no tiene un color en específico, pero cuando está en presencia de base, ¿ok? De bases cambia a un color rojo o un color violeta. Y el naranja de metilo, pues cambia a un color más claro, en este caso cambia a un color amarillo, ¿ok? Entonces son los indicadores más conocidos. Y también mencionamos en la última sesión las bases más fuertes y los ácidos más fuertes. En este caso, esta escala, ¿ok? Va de mayor a menor, tanto los ácidos como las bases, ¿ok? Esto es en base al libro de Chang, el de Química General, ¿ok? Puede que si consultamos otra literatura, otro libro, tengamos otra escala o que, por ejemplo, el ácido sulfúrico esté por arriba del ácido perclórico, ¿ok? Pero en general, pues son los más fuertes, tanto los ácidos como las bases, ¿ok? Bien, también vimos la última sesión, las teorías ácido-base, que simplemente son como postulados o, sí, son como teorías, ¿no? Oraciones de cómo sería un ácido o cómo identificamos a una base. Y mencionamos dos teorías, las cuales son las siguientes. La primera que vimos fue la teoría de Arrhenius, ¿ok? En el caso de la teoría de Arrhenius, nos dice que una sustancia ácida, pues va a ser aquella, bueno, vamos a poner aquí, una sustancia ácida va a ser aquella que en disolución acuosa libere iones hidrógeno. Por ejemplo, veíamos que el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, si yo lo disuelvo en agua o lo diluyo, lo mezclo con agua en solución acuosa, ¿ok? Pues se va a disociar
Es decir, va a formar iones positivos y también va a formar iones negativos. Y en este caso, pues podemos identificar que está liberando, en este caso, iones hidrógeno. Por lo tanto, podemos afirmar que esta sustancia química es un ácido, pero es un ácido según la teoría de Arrhenius, ¿ok? Y si hablamos de una base, podemos mencionar al hidróxido de sodio, ¿ok? Que también, en el caso del hidróxido de sodio, cuando lo disuelvo en agua, se va a disociar, va a formar iones. En este caso, iones sodio más iones OH, o también llamados iones hidroxilo, ¿ok? En la descripción, en la definición, dice que es una sustancia química que en solución acuosa libera iones hidrógeno. En este caso, libera iones hidroxilo, ¿ok? Hidroxilo. Ahí está, o iones OH. Entonces, también esto, observando la ecuación química, nos damos cuenta que esta sustancia, que es el hidróxido de sodio, corresponde a una base porque está liberando grupos OH, está liberando grupos hidroxilo. Eso es en base a la teoría de Arrhenius, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna duda, Cristian, cómo identificar a un ácido de una base según Arrhenius? No, profe, ninguna. Perfecto. La segunda teoría que vimos, pues fue la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Ok? En el caso de Bronsted y Lowry, pues las mencionan diferente. Una sustancia química va a ser aquella que dona protones, en este caso va a donar protones hidrógeno, y las bases van a ser aquellas que acepten esos protones que se donan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a identificar un ácido de una base? Por ejemplo, si tenemos al NH3, que sería el amoníaco, y si yo lo mezclo con agua, se va a formar lo siguiente, se va a formar el NH4, ¿ok? Que sería el ion amonio, y vamos a tener grupos OH, ¿ok? Entonces, en este caso, como ya tengo dos sustancias, aquí ya no aplica la teoría de Arrhenius, porque recuerda que la sustancia tiene que liberar iones hidrógeno o tiene que liberar iones hidroxilo. Aquí hay iones hidroxilo, pero no sé si son de este o serían de este. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a identificar a un ácido de una base? Pues debemos de observar cuál es la sustancia que esté cediendo y que esté aceptando protones. ¿Ok? Entonces podemos observar al amoníaco, el cual contiene, en este caso, 3 átomos de hidrógeno, NH3. Pero del otro lado de mi ecuación, ya cuando forma el producto, ya tiene un átomo de hidrógeno de más. Eso quiere decir que está aceptando electrones. Aquí estamos observando un átomo de hidrógeno de más, es decir, un ion hidrógeno. ¿Ok? Por lo tanto, como está aceptando protones hidrógeno, pues entonces, en este caso, el amoníaco sería una base, porque es el que está aceptando. ¿Ok? Y en el caso del agua, si te fijas, aquí teníamos el agua, H2O, y del otro lado de los productos solamente tengo el grupo hidroxilo, OH, y me está faltando un hidrógeno. Eso es porque un hidrógeno del agua, pues se lo pasó al amoníaco. Y por lo tanto, si está cediendo o está donando protones hidrógeno, pues entonces el agua va a funcionar como un ácido. ¿Ok? Así vamos a identificar quién es la base y quién es el ácido, según la teoría de Bronsted y Lowry. Ahora, en el caso de la teoría Bronsted y Lowry, aparte de ello, debemos de saber que toda base va a tener un ácido conjugado y todo ácido va a tener una base conjugada. Es decir, el NH3 está funcionando como una base, pero cuando se convierte en el ion amonio, como ya tiene un hidrógeno de más, ahora ya no puede aceptar. Ahora, como tiene uno de más, ahora lo puede ceder, ¿ok? Se lo puede ceder al grupo H para que nuevamente se convierta en agua, por ejemplo. Y en este caso, como anteriormente el amoníaco era una base, ahora ya no, ahora va a ser un ácido, pero es un ácido conjugado, ¿ok?
¿ok? Así se le llama, ácido conjugado. Y el grupo OH, el grupo hidroxilo, pues ahora tiene la capacidad de aceptar iones hidrógeno, ¿ok? Para que pierda esta carga y se vuelva neutro, es decir, se forme el agua. Entonces, como este de aquí ahora puede aceptar hidrógenos, ahora se vuelve pues una base, ¿ok? Que anteriormente dijimos el agua era un ácido y ahora, como puede ahora aceptar protones, se va a convertir en una base, pero será una base conjugada, ¿ok? Entonces, cada ácido siempre cada base va a tener a su ácido y cada ácido va a tener a su base conjugada. Siempre va a ser así. En el examen puede que nos pongan una ecuación química como esta y que nos pregunten, identifica la base con su ácido conjugado. Entonces nosotros vamos a tener que observar quién es el que está cediendo y quién es el que está aceptando iones hidrógeno. ¿Ok? ¿Duda con esto, Cristian? No, profe, ninguna. Ok. Dame un segundito. Bien. Entonces, esto fue lo que vimos la última sesión. ¿Ok? Y nos faltó ver entonces la última, que sería la teoría de Lewis, ¿ok? En el caso de la teoría de Lewis, recordemos que Gilbert Newton Lewis propuso las estructuras de Lewis, precisamente, ¿ok? Recuerda que las estructuras de Lewis son solamente la representación de la última capa de los átomos, ¿ok? De los electrones que se encuentren en esa última capa en forma de puntos, ¿ok? Esas son las estructuras de Lewis. Entonces, según la teoría de Lewis, o Gilbert Newton Lewis, dice que un ácido va a ser una sustancia química que acepte electrones, ya no que libere grupos OH o que libere hidrógenos o bases y ácidos conjugados, ya no aplica para Lewis. Él decía que pues todas las sustancias tienen un pH determinado y algunos son ácidos y algunas son bases. Entonces, para Lewis, no importa de qué elemento químico, de qué compuesto químico se trate, ¿ok? Porque, por ejemplo, nosotros cuando vimos función química, vimos que existen dos tipos de ácidos. Uno son los oxácidos, que tendrían esta estructura, hidrógeno, no metal, oxígeno. Ese es un oxácido, ¿ok? Y también vimos que existen los hidrácidos, que también son sustancias ácidas. Por ejemplo, que tenían hidrógeno y un no metal, ¿ok? Pero para Gilbert Newton Lewis, pues no solamente los compuestos que tengan esta estructura, ¿ok? Van a ser ácidos o van a ser ácidos principalmente. Y las bases, recuerda, pues van a tener un metal y un grupo H, pero para Lewis decía, no importa si tienen la estructura de un hidrácido o de un oxácido o de un hidróxido. Todas las sustancias tienen un pH determinado. Y cuando se unen con otros compuestos, decía que si se aceptan electrones, entonces ese compuesto químico corresponderá a un ácido, y cuando se otorgan electrones o se ceden electrones, eso corresponderá a una base. Eso decía Gilbert Newton Lewis, ¿ok? Entonces, vamos a comprobarlo con algunos ejemplos para que quede más claro, ¿vale? Entonces, supongamos que se mezcla el NH3, el amoníaco, ¿ok? Y yo lo voy a mezclar con el trifluoruro de boro, ¿ok? Cuando yo mezclo a estas dos sustancias, si te fijas, ninguna tiene la estructura de un ácido, es decir, no es ni un oxácido, ¿ok? Tampoco es un hidrácido, ¿cierto? Y tampoco hay presencia de bases aquí. Entonces, no hay una estructura que tenga metal más un grupo OH al final. Entonces, para Gilbert Newton, estos no aplican, ¿ok? Entonces, pero decía Gilbert Newton Lewis que no se trata de eso, se trata de que si se aceptan o si se otorgan electrones. Entonces, para verificar cómo se unen estos elementos químicos, ¿ok? Tenemos que hacer la estructura de Lewis. Entonces, si yo hago la estructura de Lewis, por ejemplo, para el NH3, yo recuerdo que el nitrógeno se encuentra
en la familia número 5 de mi tabla periódica. Eso quiere decir que alrededor de él, cuando hago estructura de Lewis, pues voy a colocar 5 electrones. Entonces colocamos 5 alrededor. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Recordemos también que los electrones que ya se encuentran haciendo un par, esos ya no pueden formar enlaces covalentes. Pero los electrones que se encuentran solitos sin su pareja, ahí es donde se van a formar enlaces químicos. Y en este caso, pues aquí entrarían los hidrógenos, porque la estructura del NH3 precisamente tiene 3 hidrógenos, ¿ok? Esta es la estructura de Lewis para el NH3. Ahora, si yo desarrollo la estructura de Lewis, esto se va a mezclar o va a reaccionar con el trifluoruro de boro, y entonces la estructura quedaría de la siguiente manera. Voy a tener al boro. Yo ya sé que el boro se encuentra en la familia número 3 de mi tabla. Esto quiere decir que va a tener 3 electrones alrededor, ¿ok? Los va a tener disponibles para poder formar enlaces. Entonces, ¿con quién va a formar enlaces? Pues con los 3 flúor que tenemos aquí en la estructura. Entonces, un flúor va a entrar por la parte de arriba, uno por la parte derecha y otra por la parte de abajo. Y también sabemos que en el caso del flúor, pues tiene 7 electrones en su última capa y los representamos. Ahí tengo entonces las dos estructuras de Lewis para los dos compuestos. Entonces, si nosotros analizamos las estructuras de Lewis, me voy a dar cuenta que en el caso del nitrógeno, por ejemplo, en su última capa electrónica ya tiene un total de 8 electrones. Eso quiere decir que ya está completo su octeto, ¿ok? Ya es estable. En el caso del hidrógeno, no completa 8 electrones, pero sí ha completado 2, la regla del dueto, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de los flúor, si observamos a cada uno de ellos, pues alrededor de cada flúor ya tienen 8 electrones. Eso quiere decir que ya son estables, ya cumple con la regla del octeto. Pero en el caso del boro, tiene su octeto incompleto. Si te fijas, alrededor del boro solamente tenemos 6. Eso quiere decir que le hacen falta otros 2, ¿ok? Y si observamos al nitrógeno, también me voy a dar cuenta que tiene 2 electrones, ¿ok? Disponibles para poderlos prestar. A este tipo de enlace, ¿recuerdas cómo se le llama, mi estimado Cristian? Cuando una especie química otorga 2 electrones a otra que los necesita. ¿Sería covalente? Es un covalente, pero hay de 3 tipos, ¿no? Covalente no polar, covalente polar y covalente coordinado. Entonces, ¿cuál aplicaría aquí? Sería el polar. No. El polar se da aquí, mira. El polar se da aquí. Porque el covalente polar quiere decir que como son elementos distintos, ¿ok? Se forman polos por la diferencia de electronegatividades, ¿ok? El polar también se da cuando un electrón es cedido por un elemento y también el otro electrón es cedido por el otro elemento, los dos que se unen. Y entonces, en estos 3 que acabamos de marcar, el hidrógeno pone uno y el nitrógeno pone otro, ¿ok? Pero en este caso, el nitrógeno va a poner los 2, se los va a prestar esos 2 al boro, ¿ok? Entonces no sería covalente polar, sería covalente coordinado. ¿Te acuerdas del covalente coordinado? O también se le llama covalente dativo, ¿ok? Entonces, cuando una especie química, en este caso el nitrógeno, ¿ok? Cede 2 electrones a alguien que necesita completar su octeto, se le llama enlace coordinado, ¿ok? Ahora, regresando a la teoría de Lewis, podemos observar que el nitrógeno que forma el amoníaco, ¿ok? Está cediendo un par de electrones. Entonces, como el nitrógeno está otorgando electrones, ¿ok? Podemos definir al NH3 como un ácido, ¿ok? Perdón, como una base, porque las bases, según mi definición,
¿ok? Es aquella que va a otorgar o va a ceder electrones, ¿ok? Y el boro, pues como le hacen falta 2 electrones, estos 2 electrones se los va a prestar el nitrógeno, ¿ok? Y entrarían en esta parte, completaría su octeto. Pero como el boro ahora los va a aceptar, entonces recuerda que los ácidos son sustancias que aceptan electrones. Así que el fluoruro de boro, entonces este sería un ácido, ¿ok? Entonces, si se fijan, entonces no hay grupos OH, no hay iones hidrógeno. Aquí se trata de analizar las estructuras de Lewis. Quien preste electrones, entonces es una base, o quien otorgue electrones. Quien los acepte, en este caso, para completar el octeto, sería un ácido, ¿ok? ¿Qué se forma entonces? Se va a formar un compuesto, ¿ok? Que se llama trifluoruro de boro de amonio, ¿ok? Es un complejo más que compuesto, ¿ok? Se forma el NH3 y el BF3. Trifluoruro de boro amónico, ¿ok? O trifluoruro de boro de amonio, ¿vale? Y si quiero representar la estructura de Lewis, ya en forma de compuesto, pues me quedaría así. Tendríamos al nitrógeno, ¿ok? Y por la parte de arriba sus hidrógenos, y como el nitrógeno es el que va a ceder los electrones, debo de representarlo con una flecha hacia el elemento que los va a recibir. ¿Ok? En este caso sería pues el trifluoruro de boro. ¿Ok? Este es el complejo que se formaría. ¿Vale? Entonces hay que copiar este ejemplo, mi estimado Cristian, y ahorita realizamos otro para que quede claro. ¿Ok? Sí, profe. Indicas cuando lo tengas. Perfecto, vamos a hacer otro. Vamos ahora a mezclar al HCl. No, vamos a mezclar al cloruro de aluminio más el bromuro de fósforo. ¿Ok? Ahí está. Igual, son dos sustancias que no corresponden a un oxácido, no corresponden a un hidrácido y tampoco corresponden a un hidróxido, pero a pesar de que no tienen esa característica de las sustancias ácidas o básicas, también tienen un determinado pH. ¿Ok? Cuando las disolvemos, por ejemplo, si disolvemos cloruro de aluminio en agua, pues la disolución que nosotros estemos realizando va a tener un cierto pH, igual el bromuro de fósforo. Entonces vamos a analizar según la estructura de Lewis, ¿ok? Y en base a su teoría, quién sería un ácido y quién sería una base, ¿ok? Entonces, antes de todo, pues aquí yo no puedo observar en estas fórmulas cómo quedan sus electrones. Yo no sé quién puede ceder o quién tiene la capacidad de ceder 2 electrones o quién puede aceptar electrones para completar el octeto. Entonces, tengo forzosamente que desarrollar esa estructura, ¿ok? Entonces, el aluminio, por ejemplo, yo ya sé que se encuentra en la columna número 3 de mi tabla periódica, ¿ok? Vamos a analizar la tabla. Ahí está. Observo el aluminio y me doy cuenta que toda esta primera columna es la número 1, donde está el berilio es la número 2. De ahí me salto donde está el boro y encuentro al aluminio. Está en la familia número 3. Entonces, como está en la familia número 3, eso quiere decir que alrededor del aluminio debo de colocar 3 electrones. Son los electrones que hay en su última capa. Entonces voy a poner uno por arriba, uno por el lado izquierdo y uno por la parte de abajo. ¿Ok? Alrededor de ese aluminio, pues se van a formar 3 enlaces. ¿Con quién? Con los 3 cloros que me está indicando la estructura molecular. Cada cloro, pues, tiene alrededor, en su última capa, 7 electrones. ¿Ok? Ahí está. Tenemos 7 electrones. Y este compuesto, el tricloruro de aluminio, pues va a estar reaccionando con el bromuro de fósforo, ¿ok? Entonces, si yo observo al fósforo, por ejemplo, me daré cuenta que en mi tabla periódica no se encuentra en la 3 ni en la 4, se encuentra hasta la columna número 5, ¿ok?
Entonces, eso quiere decir que alrededor del fósforo vamos a colocar 5 electrones. Uno por la izquierda, derecha, arriba, abajo y otra vez izquierda. ¿Ok? 5 electrones. Tiene un par que ya no puede formar enlaces covalentes polares, pero tiene 3 impares. Es tres electrones que no tienen su parcito. Entonces, ahí tiene que formar enlaces covalentes primero. ¿Ok? ¿Con quién va a formar esos 3 enlaces covalentes? Pues con el bromo. Y como tengo 3 bromos, cada uno entra en cada punto cardinal. ¿Ok? El bromo se encuentra en la séptima columna. Eso quiere decir que alrededor de este bromo vamos a colocarle pues sus 7 electrones que de por sí son de él. ¿Ok? Y ya quedó. Esas serían las estructuras de Lewis para los compuestos. Ahora, analizando esta estructura, me doy cuenta que los cloros, alrededor de ellos ya tenemos 8 electrones, cumplen la regla del octeto, ¿ok? En el caso de los bromos, también cumplen la regla del octeto, y en el caso del fósforo también cumple la regla del octeto. Pero hay un elemento que no la cumple, y en este caso, pues es el aluminio. Alrededor del aluminio solamente existen 6 electrones. Para que sea estable, se tiene que formar un enlace coordinado, ¿ok? En este caso, el fósforo va a ser el que le va a prestar esos 2 electrones que puede prestar, ¿ok? Pero no los puede perder, solamente los comparte, por eso es un covalente coordinado. Pero el que se coordina para prestarlos, pues es el fósforo, ¿ok? Se los va a prestar acá de este lado al aluminio para que de esa manera, pues, complete la regla del octeto, ¿ok? Sabiendo eso, podemos decir entonces que el cloruro de aluminio, como es el que va a aceptar electrones, entonces funciona como un ácido, ¿ok? Y en el caso del bromuro de fósforo, como es el que otorga los electrones, entonces lo vamos a considerar como una base, ¿ok? Y se va a formar, pues obviamente, un complejo, otra vez, llamado bromuro, ¿ok? Bromuro de fósforo, tricloruro de aluminio, ¿vale? Toma el nombre de los dos porque no es un compuesto como tal, es un complejo, ¿vale? Entonces, ¿duda con esto, mi estimado Cristian? Entonces en los complejos siempre se van a tomar el nombre de los dos. Sí, siempre se le pone el nombre de los dos, ¿Y en ¿vale? los enlaces siempre van a ser coordinados también? Sí, en donde se forma el enlace entre los dos, siempre es un enlace coordinado, porque forzosamente uno tiene que aceptar y otro tiene que ceder, pero en este caso son coordinados, ¿ok? Ok, muchas gracias, profe. Sí, sí, sí. Y del otro lado, la estructura de Lewis, por ejemplo, me quedaría de la siguiente manera. Realizando la estructura de Lewis, me queda así. El aluminio tendría 3, ¿ok? Y tendríamos al cloro por cada lado. Los pares, por ejemplo, los pares de electrones que tiene el cloro, pues, también se pueden representar como líneas, así. ¿Ok? Por si observas una estructura así, estas líneas que están alrededor del cloro, en realidad son un par de electrones. ¿Ok? Y en este caso, pues vamos a tener que hacer una línea o una flecha, más bien dicho, del fósforo al aluminio, porque es el fósforo el que va a ceder esos electrones. ¿Ok? Me quedaría algo similar a esto. Bromo arriba, bromo derecha y bromo abajo. Y el bromo también tiene, pues, 3 pares, los puedo representar en forma de líneas también. ¿Vale? Ese es el complejo que se formaría. ¿Ok? Copialo, mi estimado Cristian, y ahorita continuamos. Perfecto. Entonces, esta es la estructura de Lewis, ¿ok? En los exámenes, por ejemplo, no vamos a tener que desarrollar las estructuras, seguramente nos las van a dar, ¿ok? Por ejemplo, nos pueden poner ya la estructura de estos dos de aquí, del fluoruro de boro y del amoníaco, y pues ya la estructura de Lewis nos va a indicar, en base a la teoría de Lewis, ¿ok? Quién es un ácido y quién es una base. Recuerda que el que tiene el par de electrones para cederse, que no estén formando enlaces, obviamente, ese es el que va a donar o el que otorga electrones y va a funcionar como una base, y el que los acepte va a ser un ácido,
¿ok? Esa sería la teoría de Lewis. Si nos ponen, por ejemplo, la teoría de Bronsted y Lowry, lo más seguro es que nos pregunten sobre la base y su ácido conjugado, o sobre que identifiquemos el ácido y su base conjugada. Es lo más común. Y en el caso de Arrhenius, nos ponen una sustancia química y, bueno, una ecuación, una reacción química, y nos dice, según la teoría de Arrhenius, quién es un ácido, quién es una base, ¿no? Y entonces vamos a tener que elegir quién esté desprendiendo hidrógeno o quién esté desprendiendo grupos OH. ¿Ok? Bien. Entonces, pasemos al siguiente tema que tiene pues relación con el pH. ¿Ok? Y pues es el tema de potencial de hidrógeno o pH. El pH, eso significa, pH significa potencial de hidrógeno. ¿Qué tantos iones hidrógeno contiene una muestra en particular? ¿Ok? Entonces, el científico que propuso el pH fue Søren Sørensen. Este químico, pues, analizó la fórmula del agua, o más bien el comportamiento del agua a temperatura ambiente, y se dio cuenta que en el caso del agua, a temperatura ambiente, es decir, a 25 grados Celsius, siempre se ioniza. Se ioniza en iones hidrógeno y también se ioniza en iones OH, ¿ok? Y también midió la concentración de cada uno de estos iones en el agua. Y resulta que en el caso del hidrógeno, su concentración, o el de los iones hidrógeno, su concentración siempre es de 1 por 10 a la menos 7. Y en el caso del OH, también es 1 por 10 a la menos 7. Es decir, como tenemos la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de grupos OH, estos dos siempre se van a neutralizar. Es decir, haz de cuenta que tenemos 1 por 10 a la 7 de caballeros y 1 por 10 a la 7 de damas. ¿Cuántas parejas vamos a formar? Pues todas van a reaccionar entre sí, se van a formar las mismas parejas porque tenemos la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno. ¿Y qué pasa si estos dos los volvemos a unir, o si hacemos una pareja? Pues nuevamente se va a formar el agua, ¿ok? Y al mismo tiempo que se forma el agua nuevamente, esta agua se va a volver a ionizar en hidrógeno y grupos OH, y como están a la misma cantidad, están a la misma concentración, nuevamente estos dos iones se van a volver a unir y van a formar agua nuevamente, ¿ok? Esto, recuerda, se le conoce como una reacción reversible, se forma un buque, van y vienen, ¿ok? Reactivos se forman en productos y productos a reactivos nuevamente. Entonces, se dio cuenta que esto era constante, era una constante, y entonces propuso la constante del agua, que se escribe como K subíndice W, ¿ok? Esta es la constante del agua. La constante de agua me dice que la concentración de iones hidrógeno y la concentración de grupos OH siempre en total tiene que ser 1 por 10 a la menos 14, porque ya dijimos que como tienen la misma concentración, tanto grupos hidroxilo y grupos hidrógeno, ¿ok? Pues van a sumar un total de 1 por 10 a la 14. Es por ello que el pH pues tiene una determinada escala que va desde el 0 hasta el 14, ¿ok? Ya no podemos tener otra escala más grande porque esa es la concentración a la cual se encuentra el hidrógeno y los grupos OH en la ionización del agua, ¿ok? Lo de arriba, recuerda, se llama constante del agua y vale 1 por 10 a la menos 14, ¿ok? Sabiendo ese fundamento, podemos mencionar las fórmulas para el cálculo de pH. En este caso, la fórmula más simple, ¿ok?, que vamos a encontrarnos es esta de aquí. pH más el pOH de las sustancias, aquí lo tenemos, la concentración de hidrógeno y la concentración de grupos OH, siempre me va a dar como resultado 14. Siempre, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, ya tenemos el pH, pero no tengo el pOH y lo quiero calcular, yo sé que estos dos ya me suman 14. Entonces, si yo ya tengo el pH, es solamente cuestión de hacer un despeje. Si acá está positivo, del otro lado va a pasar negativo,
va a pasar restando al 14, ¿ok? O por ejemplo, si ya tengo el pOH y también tengo pues este que es el 14 porque la suma de ellos dos me da 14 y me piden que calcule el pH, entonces ahora el pOH es el que va a pasar restando, ¿ok? Entonces esta es la fórmula más facilita. Otra fórmula que pueden preguntarnos sería esta. ¿Cómo calculo el pH? A partir de una concentración, no cuando tenga el pOH, sino a partir de una concentración de hidrógeno. Entonces, para ello, para calcular el pH, simplemente vamos a ingresar en la calculadora el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno que nos estén presentando. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular el pOH nada más? Bueno, si quiero calcular el pOH, ¿ok? A partir de una concentración, aplico el mismo fundamento. En mi calculadora voy a poner el menos logaritmo, pero ya no de la concentración de iones hidrógeno, sino de la concentración de grupos OH o de grupos hidroxilo, ¿ok? Eso me sirve para calcular el pOH. O podemos hacerlo inverso. Si yo quiero calcular ahora concentraciones, ya sea de hidrógeno o de grupos hidróneos, lo que tendríamos que hacer es simplemente ingresar el número 10 en nuestra calculadora y elevarlo a la potencia, ¿ok? Del pH. Dependiendo qué pH me pongan, pues yo le elevaría al menos pH, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, la otra sería si me piden la concentración de grupos OH, voy a hacer el mismo procedimiento de arriba, pero ya no considero al pH, sino que ahora voy a poner 10 a la menos pOH. ¿Ok? Entonces, estas son las 5 formulitas que deberíamos de utilizar para el cálculo de concentraciones o para el cálculo de pH y pOH. ¿Ok? Hay que copiarlas y continuamos, mi estimado Cristian. Listo, profe. Perfecto, entonces veamos cómo nos pueden preguntar en el examen, ¿ok? En el examen nos pueden preguntar algo similar a esto, fíjate. Es el problema más simple que puede venir en un examen de admisión en cuestión de pH, ¿ok? Nos dicen, el pH de una solución, aquí no me dice si es un ácido o si es una base, solamente me dice que tengo una solución y que quiero saber el pH de dicha sustancia, ¿ok? Entonces, y me está dando ya, bueno, me pide que hallemos el pOH y me está dando ya el pH de dicha sustancia que sería de 5.5, ¿ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Pues como yo ya tengo el pH y ya sé que es de 5.5 y quiero saber el pOH, ¿cuál de estas fórmulas tendríamos que utilizar? La primera y haríamos un traspase de, bueno, de términos, ajá. ¿Correcto? Una transposición de términos, un despeje de fórmula. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya sabemos que el pH más el pOH debe de ser igual a 14. Como yo ya tengo el pH, ¿ok? Pero quiero calcular el pOH, hay que despejar pues ese pH, ¿ok? Me quedaría entonces de la siguiente manera. El pOH es igual a 14 menos el pH, pero ya sé que el pH pues es 5.5, ¿ok? ¿Cuánto me daría de pOH? 8.5. 8.5. Y este sería el pOH de la sustancia, ¿ok? O podemos hacer otro parecido, ¿no? Si en vez de que me den el pH fuera pOH, entonces despejaríamos, bueno, despejaríamos el pOH y encontraríamos el pH, que en este caso sería pues 5.5, ¿ok? Entonces queda claro este, ¿verdad? Este está pues prácticamente sencillo. Sí, profe. Vale. Ahora, veamos el siguiente. Me dice una solución de HCl, y ojo aquí, este de aquí sí es una sustancia ácida, ¿ok? Entonces, como es una sustancia ácida y me dice que tiene una concentración de 1 por 3
1.3 por 10 a la menos 3 molar, ¿ok? Entonces, con este valor que me está dando en concentración, lo que puedo calcular directamente sería su pH, porque esto es un ácido, ¿ok? Pero, por ejemplo, si aquí me pusieran, si me dijeran una solución de NaOH contiene esta concentración y me piden que haya su pH, yo no puedo calcular su pH directamente porque esto no es un ácido, esto es una base, ¿ok? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para calcular de esto, de esta sustancia, tendría que ser su pOH a partir de esta concentración. Y ya que tenga el pOH, ahora sí calculo el pH utilizando la primera fórmula. ¿Ok? Eso sería lo primero. Entonces, en este caso, como si es un ácido, puedo calcular el pH sin problema. ¿Ok? Directamente. Entonces, ¿cómo encuentro el pH? A partir de una concentración. Pues con la segunda fórmula. ¿Ok? Quiero el pH a partir de una concentración determinada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Me quedaría así. pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Ok? Por lo tanto, el pH directamente, porque es un ácido, recuerda, va a ser igual al menos logaritmo de la concentración, es decir, de 1.3 por 10 a la menos 3 molar. ¿Ok? Puede ser tedioso esta potencia de 10 a la menos 3, lo puedo convertir a un número entero, un número con punto decimal. Si yo tengo 1.3 por 10 a la menos 3, eso quiere decir que este punto se tiene que recorrer hacia la izquierda la cantidad de veces que tenga este exponente, es decir, 3 veces hacia la izquierda. Entonces me recorro 1, 2 y 3. Aquí queda el punto y donde no hay nada en los espacios vacíos, agrego ceros. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que este valor de 1.3 por 10 a la menos 3, en realidad podemos utilizarlo como 0.0013. En este caso, molar. ¿Ok? En el caso entonces de la molaridad, en realidad también nos está representando la cantidad de iones hidrógeno que existen en la muestra, ¿ok? No solamente los moles contenidos en los litros de solución, sino también la cantidad de hidrógenos que tiene dicha muestra, ¿ok? Entonces, si yo aplico el menos logaritmo de 0.0013, me tendría que dar 2.82, ¿ok? Verifica en tu calculadora, mi estimado Cristian, si efectivamente nos da ese valor, 2.88. En la calculadora lo tienes que meter directo, ¿no? Sí, pH profe. Bueno, es igual al menos ajá. logaritmo, así nada más, y pones el valor y te tiene que dar 2.88, ¿ok? Sí, profe, sí me dio los 2.88. Perfecto. Entonces, así de simple, podemos calcular el pH, ¿ok? A partir de una molaridad o una concentración, siempre y cuando se trate, pues, de un ácido, ¿ok? ¿Duda con este? No, profe, de momento ninguno. Ok. Veamos el siguiente. Ahora, fíjate, nos pide, tenemos aquí una solución, ya no es un ácido, ojo con esto ya es una base, ¿ok? Recuerda que las bases tienen la característica que al final tienen grupos OH, ¿ok? Según Arrhenius. Entonces, esta sustancia dice que ahora contiene una concentración de 3.5 por 10 a la menos 11 molar. Y quiero hallar su pH, ¿ok? Entonces, aquí es lo que te decía. Si yo tengo una sustancia básica, yo no puedo calcular con esta concentración su pH, porque no es un ácido. Lo primero que tendría que calcular de esta sustancia y con esta concentración sería su pOH. Ya que tenga el pOH, ahora sí, calculamos el pH, ¿ok? Entonces, como se trata de una base, voy a utilizar ahora la fórmula de hasta abajo, la fórmula tercera, ¿ok? Que dice que el pOH de esa sustancia va a ser igual al menos logaritmo, ya no de iones hidrógeno, porque esto es una base,
Entonces, será de grupos hidroxilo. ¿Ok? Y por lo tanto, el pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración que nos estén presentando, que sería 3.5 por 10 a la menos 11. Bueno, está muy elevado. Vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle a la menos 5. ¿Ok? A la menos 5. Entonces, quiere decir que este 3.5, este puntito lo vamos a recorrer 5 veces a la izquierda, ¿ok? Lo recorremos 1, 2, 3, 4 y 5. Me queda el punto y rellenamos con ceros, ¿ok? Entonces, aquí adentro, en vez de poner esta potencia, para no complicarnos, pues pondríamos 0.000035, ¿ok? Y si yo hago lo mismo que en el anterior, voy a poner el menos logaritmo de 0.000035, ¿ok? Eso me daría un total de pOH, ¿ok? De pOH igual a 4.45. Hay que corroborarlo nada más. Verifica que te dé ese mismo valor. Sí, profe, igual me dio los 4.45. ¿Ok? Nos da más decimales, pero con 2 está perfecto. ¿Ok? 4.45. Ahora, como el problema me pide pH, pues voy a tener que aplicar otra fórmula, porque como esto dijimos era una base, con esta concentración calculamos su pOH, porque es una base. Pero yo quiero el pH. Como ya tengo el pOH, pues utilizaríamos la primera formulita. ¿Qué dice la primera fórmula? Dice que el pH más el pOH siempre me tiene que dar 14. ¿Ok? Como ahora quiero el pH, pues entonces el pOH pasaría del otro lado con el signo negativo, es decir, restando. Y me quedaría 14 menos el pOH que acabamos de encontrar, que sería de 4.45. ¿Ok? Si yo realizo esa operación de 14 menos 4.45, pues me daría un valor de 9.55. ¿Ok? Este sería el pH para esta sustancia, ¿ok? Que tiene esta concentración de 3.5 por 10 a la menos 5. ¿Ok? ¿Queda claro ese punto, Cristian? Sí, profe. Perfecto. Entonces hay que copiarlo y nos tomamos 10 minutitos de descanso, ¿vale? Y en 10 minutos continuamos. Sí, está bien, gracias. ¿Continuamos, Cristian? ¿Estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. Entonces, continuemos. Veamos otro tipo de ejemplos en los que nos pueden presentar el examen. Entonces, si te fijas aquí, es idéntico al anterior, donde teníamos un ácido, que en este caso es el cloruro de hidrógeno. Nos dan una concentración de 0.5 molar y nos pide que llevemos el pH. ¿Ok? Como todo es directo, porque el pH, al ser una sustancia ácida, se obtiene con la molaridad que nos den. ¿Ok? Entonces, el pH para este caso sería el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Ok? Y en este caso, la concentración de iones hidrógeno correspondería a la concentración molar, que sería de 0.5 molar. ¿Ok? Entonces, haciendo esa operación, ¿cuánto nos daría? A ver, déjame verificarlo acá. No se encontró. En este caso, nos daría menos logaritmo de 0.5. Nos daría 0.3. ¿Te dio lo mismo? pH es igual a 0.3. 0.30. ¿Ok? Sí, me dio Ese sería entonces el 0.30 y más. pH. 0.3. Ese sería el pH de esta disolución. ¿Ok? Bien. Ahora, en este caso, queremos hallar la concentración de iones hidrógeno de una muestra de ácido sulfúrico que contiene un pH de 2.5. ¿Ok? Entonces, en este caso, como nos pide concentración, pues tendríamos que utilizar la cuarta fórmula. Yo ya sé que la concentración de iones hidrógeno va a ser igual a 10 elevado al su pH.
el pH que nos presenta la muestra, ¿ok? Por lo tanto, la concentración de iones hidrógeno va a ser igual a 10 elevado a la menos 2.5, ¿ok? Esto entonces nos daría lo siguiente. Si yo ahora coloco en mi calculadora 10 elevado a la 2.5, eso nos daría un total de, me falló, nos daría un total de 0.00316, por ejemplo. Chécale que te dé eso, pones en la calculadora el número 10 y lo elevas a la menos 2.5. Sí, profe, me dio el mismo resultado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que esta es la concentración correcta? Puedo hacer la operación contraria. A partir de esta concentración, yo podría encontrar el pH. Entonces, hagamos eso. El pH, para encontrar el pH con esta concentración, si estamos correctos, nos tendría que dar 2.5, ¿ok? Entonces, el pH de esta solución sería el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, ¿ok? Es decir, que el pH sería igual al menos logaritmo de la concentración que acabamos de encontrar, que sería de 0.000316, ¿ok? Si yo nuevamente agarro la calculadora y le pongo el menos logaritmo de 0.00316, pues me daría 2.500, ¿ok? Es decir, 2.5. Entonces, estamos correctos. Este mismo pH, que fue el que utilizamos acá arriba, pues nos dio esta concentración. Y esta misma concentración que utilizamos acá, pues nos dio el mismo pH. Entonces, quiere decir que estamos correctos, tanto utilizando la concentración de iones de hidrógeno, como utilizando el pH. ¿Ok? ¿Duda con eso, mi estimado Cristian? Sí, profe, todo bien. Ok. Bien. Ahora, sabemos que en el examen, pues no nos van a dejar pasar calculadoras, ¿está de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos el pH de una molaridad? El detalle aquí es que en los exámenes siempre nos van a dar concentraciones, en este caso, de que van a llevar solamente la unidad, es decir, nos van a poner ya sea una sustancia básica o nos pueden poner un ácido, cualquier cosa, ¿ok? Y nos dicen, está a una concentración tal, identifica su pH. Entonces, nos pueden presentar varios valores, puede ser 0.1, o nos pueden decir 0.01, o 0.001, o 0.0001, o 0.0001. Siempre nos van a dar valores similares a estos, ¿ok? Es decir, después del punto, la unidad, o puede llevar más ceros, pero siempre la unidad. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues lo único que tendríamos que hacer es ir desplazando este puntito, ¿ok? Hacia la derecha hasta encontrar la unidad o hasta convertirlo en un número entero. Es decir, entonces, que si me dicen que una solución tiene una concentración de 0.1 y que identifique su pH, pues yo me tendría que recorrer solamente un lugar, ¿ok? Como solamente me recorrí un lugar, puedo decir entonces que su pH de esta sustancia sería 1, porque me recorrí un lugar nada más. En el caso de abajo, me recorrería 1 y 2. Eso quiere decir entonces que el pH ahora sería de 2. Si yo me recorro ahora 3 lugares, pues entonces el pH sería de 3. Si me recorro 4 lugares, ahora sería de 4. Si me recorro 5 lugares hasta llegar a la unidad, entonces sería 5. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a eficientar así los tiempos. No nos dejan meter calculadoras, pero yo ya sé que si me dan una concentración que lleve la unidad nada más, puedo aplicar este procedimiento. Entonces, lo corroboramos. Si yo pongo en la calculadora el menos logaritmo
de 0.001, que es la concentración que nos están dando en el problema, como me recorrería 3 veces 1, 2 y 3, la concentración, perdón, el pH de esta sustancia rápidamente calculamos que es de 3, ¿ok? Para esta sustancia, siempre y cuando sea un ácido, ¿ok? Entonces, así vamos a eficientar esos tiempos. ¿Queda claro cómo utilizar las concentraciones de unidad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, sabiendo eso, aquí tengo mi problema y me dice que una solución de hidróxido de potasio tiene una concentración de 0.001, ¿ok? Pero, nuevamente, analizando esta sustancia, ya sé que esto es una base. Entonces, directamente con esta concentración, yo puedo calcular solamente su pOH. Y hago el mismo procedimiento, no importa, ¿ok? Voy a recorrer este punto 3 veces hacia la derecha hasta llegar a la unidad. Eso quiere decir que el pOH de esta sustancia es de 3, ¿ok? Ahora, ¿cómo calculo el pH? Pues ya sé que el pOH más el pH, pues me tiene que dar 14. Eso quiere decir que el pH tiene que ser de 11, ¿ok? Espera un segundo, Cristian. Ok, Cristian. Entonces, ¿queda claro, mi estimado Cristian, cómo calcular el pH a partir de esa concentración, siempre y cuando tenga la unidad? Sí, profe. Perfecto. Hagamos el siguiente. Bueno, hazlo tú y en cuanto la tengas me comentas, ¿vale? El pH es de 5 y el pOH sería igual a 9. Ok, ok. pH sería de 5, correcto, porque al ser un ácido directamente calculamos pH, nos recorremos 5 veces, ¿ok? Por lo tanto, el pOH sería 9, la suma de estos dos me tiene que dar 14, ¿ok? Entonces, si te fijas, no nos llevaríamos ni un minuto en contestar este tipo de preguntas, ¿ok? Si bien en el examen, solamente recorremos el punto y ya tenemos el pH o el pOH, y lo importante aquí sería nada más identificar si esto es una base, si es un ácido, ¿ok? Recuerda que en los ácidos, pues puede ser un hidrácido, por ejemplo, o puede ser un oxácido, ¿ok? Cualquiera de los dos, pues son ácidos, ¿vale? O si es base, ¿ok? ¿Duda con esto? No, profe, ninguna. Perfecto. Pasemos al siguiente tema, entonces. Vamos a tener, también es relacionado con el pH, en este caso, las reacciones de neutralización, ¿ok? Recuerda que en las reacciones de neutralización ya las vimos al inicio, cuando vimos funciones químicas, ¿ok? Pero recordemos lo siguiente, una reacción de neutralización, ¿ok? Siempre va a tener, por un lado, sustancias ácidas, ¿ok? Es decir, que tienen un pH menor a 7, ¿ok? Y estas sustancias pueden ser oxácidos o pueden ser hidrácidos. Pero vamos a tener también la otra parte que serían los hidróxidos, y en este caso los hidróxidos pues deben de tener un pH o tienen un pH mayor a 7. Cuando yo uno a estas dos sustancias, pues como su nombre lo indica, es una reacción de neutralización. Estas dos se van a neutralizar, ¿ok? ¿Qué me va a dar como resultado? Me puede dar una oxisal o me puede dar una salvinaria. Y su pH sería neutro, es decir, un pH igual a 7, ¿ok? Igual el agua, tiene un pH igual a 7, ¿vale? Se está neutralizando. Entonces, lo importante en este tipo de reacciones sería identificar si estoy mezclando un oxácido o si estoy mezclando un hidrácido. Porque si yo mezclo un oxácido, entonces voy a formar una oxisal. Si yo mezclo a un hidrácido, entonces voy a formar una salvinaria. Y en el caso de los hidróxidos, pues ahí no habría ningún problema. Siempre se identifican porque al final van a tener grupos OH. ¿Ok? Entonces, en el examen nos van a pedir, nos van a pedir que identifiquemos ya sea la sal
binaria o la oxisal que se formaría si hacemos reaccionar oxácido con hidróxido o hidrácido con hidróxido, ¿ok? Entonces veamos cómo nos pueden preguntar. Supongamos que en el examen nos ponen lo siguiente, nos dicen, encuentre la sal que se formaría, ¿ok? Si nosotros mezclamos los siguientes compuestos, ¿ok? Tendríamos ahí eso, y de este lado, pues necesitaríamos identificar la sal, y al final siempre nos daría agua. Entonces, en este caso, cabe mencionar, o lo primero que tengo que hacer sería identificar qué es esto de acá, ¿ok? ¿Eso qué sería, Cristian? ¿Oxácido o hidrácido? Sería hidrácido. Al revés sería. Recordemos la parte de función química. Un oxácido, ¿ok? Un oxácido, como su nombre lo indica, óxido, oxígeno, oxácido, ¿ok? Al final va a llevar el oxígeno, es decir, al inicio un hidrógeno, en la parte central un no metal y en la parte final el oxígeno. Si te fijas, es la misma estructura que tengo arriba con la de abajo. Y un hidrácido va a tener la siguiente estructura. Llevaría el hidrógeno y un no metal, ¿ok? Entonces, a esta misma estructura, por ejemplo, si yo le quito ese oxígeno, ahora sí, sería un hidrácido. Pero si yo le dejo ese oxígeno, entonces sería un oxácido, ¿ok? Entonces, estoy mezclando un oxácido, que sería el ácido sulfúrico, con un hidróxido, que sería pues el hidróxido de magnesio, ¿ok? Y me pedirían que identifique la sal que se forma. ¿Qué tipo de sal se va a formar? Pues se va a formar una oxisal, ¿ok? Una oxisal. ¿Cómo formulo la oxisal? Pues siempre al inicio va a ir un metal, después del metal va a ir un no metal, ¿ok? Y al final del no metal tiene que ir el oxígeno. ¿Ok? Esta es la estructura de la oxisal. Entonces, sabiendo esa estructura, yo ya sé que al inicio siempre voy a poner al metal. Ah, pues lo identifico. Aquí tengo al metal. Es el magnesio. ¿Ok? Ahora, como al final debe de llevar un elemento químico no metálico y debe de ir acompañado también de un oxígeno, esta parte final del oxácido, que sería el SO4, simplemente se la voy a pegar aquí al magnesio, ¿ok? Y me quedaría entonces como SO4. Y ya tengo aquí la estructura de la oxisal. No sé si sea la correcta, pero esa es la estructura. Ahora, ¿cómo confirmo que esto de acá es la estructura correcta? Tengo que identificar los números de oxidación, ¿ok? Entonces, en el caso del hidrógeno, su número de oxidación es de +1, y en el caso del oxígeno, pues es de -2. Eso quiere decir que este azufre, pues trabaja con +6. Ese es su número de oxidación. En el caso del hidróxido, recordemos que todo este grupo OH tiene una carga de -1. Y como el magnesio se encuentra en la segunda columna de mi tabla periódica, debo de saber que su número de oxidación pues es el +2, ¿ok? Ahora, ¿para qué me sirve identificar sus números de oxidación aquí en los reactivos? Porque estos mismos numeritos van a trabajar del lado de los productos, ¿ok? Es decir, al magnesio le voy a poner una carga de +2 porque es la con la que está trabajando en el hidróxido. Al azufre y al oxígeno les voy a poner la misma carga con la que están trabajando en el oxácido, ¿ok? Y listo. Vamos a tener que identificar si efectivamente esto está bien formulado. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a tener que multiplicar el subíndice 4 del oxígeno por su carga, que sería de -2. 4 por -2, recuerda, me da 8. Aquí, aunque no lo pongamos, el azufre tiene un átomo ahí, entonces este único átomo lo multiplico también por la carga de arriba del azufre y me daría un total de +6. Y en el caso del magnesio, igual, tiene un solo átomo, lo multiplico por el +2 y me quedaría como +2, ¿ok? Son las cargas totales.
Recordemos que para que una molécula esté escrita correctamente, pues la suma de sus cargas totales me tiene que dar 0, ¿ok? Si yo sumo más 2 y más 6, me daría más 8. Y le resto 8, pues esto me da 0. Así confirmamos o así verificamos que esta sustancia esté bien formulada, ¿ok? Entonces nos quedaría, en este caso, la estructura como MgSO4. Ese es el sulfato de magnesio, ¿ok? ¿Queda claro, Cristian? Coméntame. Sí, profe, ya quedó claro. Perfecto, entonces veamos la siguiente. Vamos a poner ahora a un hidrácido, ¿ok? Vamos a poner el HCl, no vamos a poner otra vez el HF, ¿ok? Si te fijas, hay hidrógeno al inicio y no metal. Aquí está un poquito mal. Aquí sería un no metal al final, ¿ok? Eso sería un hidrácido. Aquí tengo un hidrógeno y al final tengo el no metal que sería el flúor, ¿ok? Ahora, este fluoruro de hidrógeno lo voy a mezclar con el hidróxido de calcio, ¿ok? Ahí está. Entonces, nos van a pedir que identifiquemos la sal que se forma, pero ¿qué tipo de sal se va a formar ahora? Se va a formar una sal binaria, ¿ok? Es una sal binaria. Al inicio va a tener un metal y al final un no metal. Si te fijas, solamente carece de oxígeno, ¿ok? Porque el hidrácido no tiene oxígeno, ¿ok? Y ya está. Ahora, ¿cómo formulo a esta sal binaria? Pues lo que tengo que hacer sería identificar solamente al metal que esté del lado de los reactivos. Y en este caso, el metal, pues sería el magnesio, ¿ok? El calcio. Ponemos al calcio, ¿ok? Debe ir acompañado de un elemento químico no metálico, pero tiene que ser obviamente diferente al oxígeno, porque si no sería un óxido, y tiene que ser diferente al hidrógeno, porque pues si no sería un hidruro. Entonces, ¿cuál es el otro elemento químico no metálico? Pues sería el flúor, ¿ok? Es decir, la última parte del hidrácido también se la voy a tener que pegar al metal. Y ya tengo ahí la estructura de la sal binaria, ¿ok? La estructura general, pero yo no sé si esté bien escrita. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Nuevamente, identifico números de oxidación. El hidrógeno trabaja con +1, eso quiere decir que el flúor trabaja con -1. Todo el grupo OH tiene una carga de -1 y también ya sé que el calcio se encuentra en la misma familia del magnesio y por lo tanto su carga va a ser de +2 también, ¿ok? Como los números de oxidación no cambian cuando pasan a los productos, entonces aquí yo ya sé que el calcio trabaja con +2 y el flúor trabaja con -1, ¿ok? Como solamente tengo un átomo de cada cosa, yo puedo sumar directamente las cargas de arriba, pero me doy cuenta que si yo quiero hacer esta suma, pues no me daría 0, en realidad me da +1. Entonces debo de colocar un subíndice, ¿ok? ¿A quién le colocamos ese subíndice? Pues se lo tenemos que colocar al flúor, ¿ok? Para que de esa manera, si multiplico 2 por -1, pues me dé -2. Y 1 de calcio que tengo aquí por el +2, pues me daría +2. Si yo ahora realizo la suma, ahora me daría 0, ¿ok? Por lo tanto, la fórmula correcta que debemos de elegir o debemos de identificar para el fluoruro de calcio será CaF2, ¿ok? El difluoruro de calcio. ¿Listo? ¿Duda con eso, mi estimado Cristian? No, profe. Ok, entonces te voy a dejar uno por acá para que tú lo realices, ¿vale? Vas a mezclar al HCl más el NaOH. Tengo un hidrácido y un hidróxido, ¿ok? Quiero que formules la sal y pues obviamente el agua está de más formularla, ya no sabemos su fórmula, ¿ok? Y vas a mezclar también al ácido fosfórico, que en este caso sería
un oxácido, ¿ok? Y lo vas a mezclar con hidróxido de hierro. Y lo mismo, necesito que formules, en este caso, la oxisal, porque ahora es un oxácido. Y el agua, pues, está de más, ¿vale? Identifica las sales que deberían de ir ahí. Te doy unos 10 minutitos. Si lo tienes antes, mejor. Me avisas. Ok, vamos a checarlo. Entonces, ¿cómo te quedó la sal que se forma en la primera? En la primera me dio una sal binaria, cloruro de sodio. Ok, fórmula. NaCl. Ok, correcto. ¿Y en el último? En el último me dio oxisal, FePO4. FePO4. Correcto, correctísimo, Cristian. Entonces, en este caso, el sodio aquí trabaja con +1, el cloro con -1, y aquí pues tendríamos lo mismo, ¿no? +1, -1, en el caso del cloruro. Igual acá, el oxígeno trabaja con -2, hidrógeno con +1, y por lo tanto, el fósforo con +5. ¿Cierto? Igual acá, aquí +5, aquí -2. Y el hierro, recuerda, en el caso de los hidróxidos, este subíndice en realidad pues es la carga de este hierro, que sería de +3. ¿Ok? Si sumamos el 5 más el 3, serían 8, y 4 por -2, pues me da -8. Está balanceada perfectamente. ¿Vale? ¿Duda, mi estimado Cristian, entonces, con esto? No, profe.